Ya nos acompañan en esta jornada el día de hoy. Aldrin Briceño, abogado, ¿cómo estás? Buena tarde. ¿Qué tal, José Luis? Un gusto saludarte y saludar a la mesa, por supuesto, aquí a don Freddy. Muchas gracias, Freddy Heredia. Buenas tardes, don José Luis. Buenas tardes, don Alvin. Sacando un poco el tema en síntesis de lo que ocurrió durante la semana, hay asuntos muy importantes como el tema de la discusión presupuestal, que si es menos, que si es más lo que le va a tocar al Yucatán. Ya decía el gobernador que son 2,000 millones de pesos más. Esto en la mañanera del día miércoles temprano. Luego, antes había Ivonne Ortega llegado a decir que no, que Yucatán va a perder una cantidad industrial de recursos. Sale Óscar Brito y dice, no se confundan, hay recursos de participación federal y los estatales. Hay que separarlos muy bien porque ya no hay ni Tren Maya y ya no hay ni Parque de la Plancha. ¿Cómo empezamos, Aldrin? Pues mira, José Luis, yo creo que es importante seguir las discusiones que se van dando en torno al tema presupuestal, pero yo creo que lo más importante es cuando tengamos ya el documento debidamente aprobado ante las propias cámaras. Digo, evidentemente son rounds de sombra. Hoy la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, dijo algo que se me hizo muy interesante, porque ya no va a haber este dinero etiquetado que de alguna manera existía en otros sexenios, o si no, no va a venir de esa manera. Por eso se pidió a todos los diputados federales de las distintas entidades federativas que no fueran a pedir o hacer esta fila o este cabildeo que se acostumbraba para tratar de etiquetar algún tipo de recurso. No pierdan el tiempo, exactamente. Entonces, la idea finalmente es ir concentrando los recursos en algunos proyectos que se van a hacer a nivel nacional, en cada uno de los estados, pero que al final de cuentas, José Luis, lo que a cada estado le va a tocar, ciertamente lo vamos a ver ya reflejado cuando veamos el documento impreso, porque al día de hoy todos son jaloneos, que no olvidemos, el presupuesto es una gran sábana, donde tú jales. Si jalas para cubrirte la cabeza, pues te vas a destapar los pies. Entonces estamos hablando que un presupuesto en el manejo que ha tenido la política económica en nuestro país es un presupuesto que nunca da para todo y evidentemente se privilegian ciertas áreas que muchas veces quizá no son las que la población quiere. Sí, por ejemplo, si bien es cierto que sí se eleva, en el proyecto, ¿verdad? Aquí hay que hablar que hasta que se tenga en mano. En los estudios, en las filtraciones que están haciendo diversos actores políticos, que es lo que te dan a entender que sí va a haber un incremento para Yucatán, pero no es el esperado por la inflación. Pero bueno, hoy, por ejemplo, nos están diciendo cuánto se va a invertir en el muelle de Progreso. O sea, todavía, como bien dices, está en el jaloneo de cuánto puedo acaparar o cuánto puedo gestionar o cuánto me puede tocar de más. Si bien es cierto, no se va a invertir tanto como se invirtió en el Tren Maya, esto no quiere decir que no haya reasignaciones. El propio gobernador, insisto, este proyecto de Progreso lo empezó el gobernador Vila, pero quien lo concreta es el gobernador Joaquín. Y eso hay que decirlo, está bajando los recursos, o sea, está poniendo en marcha, no sabemos hasta el momento, hasta que tengamos el documento, vamos a ver en qué se está invirtiendo, en qué no se está invirtiendo. Por ejemplo, en el caso del exgobernador Ivonne Ortega, ella señalaba muy fuertemente que cuando menos en la infraestructura, inversión en infraestructura, en educación básica, en media superior y en superior, no va a haber nuevas construcciones. Bueno, es lo que ella dice porque tal vez tiene esa información. Vamos a ver al final. A ver cómo viene al final, a ver cómo se aprueba. Que tiene un sesgo político todo lo que estamos viendo, claro, porque finalmente Ivonne Ortega Pacheco quiere posicionar un partido político que, bueno, pues no dio muchos de los resultados en otras entidades federativas, si bien tuvo como lo ha tenido, un jingle pegador y un jingle que le deja votos, me estoy refiriendo a Movimiento Ciudadano, la labor ella como consejera estatal de este partido político en el estado de Yucatán, pues es coordinadora es no otra cosa más que poner la banderilla. Y acuérdate que fue gobernadora. Ella sabe exactamente. Bueno, no sé si exactamente. Pero ella sabe exactamente mover los hilos. Los hilos políticos. O sea, los políticos. Bueno, sí. O sea, yo digo, entonces, no fue casual su intervención. Fue un acto de presencia política. Para empezar. Segundo, de mover el pandero. Aquí estoy, yo soy la gerenta de este changarro que se llama
me sé, la coordinadora conmigo con tienes los que votos. hablar, no se habla con otros El actores, problema es está en conmigo. que tienen los votos por parte de Morena. Ese es el gran problema que tienen todas las fracciones políticas representadas en el Congreso, tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores, que estamos viendo algo totalmente atípico en los últimos sexenios, porque hoy tenemos una aplanadora, como antes se decía, Así es. del Partido Revolucionario Institucional, que va a sacar las votaciones. Muchos del Partido Revolucionario Institucional están allá, en esa aplanadora. Y de Acción Nacional también hay algunos, y de otros tantos. Pero al final de cuentas, Freddy, yo creo que lo que estamos observando es este jaloneo que busca un posicionamiento político, porque saben perfectamente que las cosas van a salir de acuerdo a como lo tiene proyectado y planeado la Presidencia de la República, la Secretaría de Hacienda, y esta información ha sido bajada a los diputados, que votarán seguramente a favor de esas iniciativas. Y bueno, volviendo al tema del presupuesto, fue esperanzador la noticia del día de hoy que dio a conocer el contraalmirante Marco Antonio Martínez, director general de Administración Portuaria de la Secretaría de Marina, que finalmente es la que se encarga de toda la vigilancia y administración portuaria. Dice que la inversión para el puerto de Progreso ya está etiquetada y lista para ejercer, y que son 5.500 millones de pesos federales y 1.500 del Estado. Si consideramos que hay un préstamo de 3.000 millones disponible en Bancomer o BBVA para el puerto de altura, bueno, pues dispondrá el gobierno de Yucatán de solamente 1.500 millones de pesos. Seguramente a lo mejor dura el transcurso de la construcción de la obra, la inflación. Y fíjate que cuando el Estado pierde la inversión del Tren Maya, porque ya no va a haber esos 100,000 empleos, ya no va a haber ese ingreso derrama económica, empleo en los municipios, en las comunidades, etcétera, el puerto de altura viene a surgir como una esperanza nueva en este tema de las inversiones. Y vaya que cerrando diciembre, que tú anuncies una obra de 7.500 millones. Es una buena noticia para el Estado. Es una buena noticia. Claro, es una buena noticia. En esa parte creo que coincidimos en la mesa. Yo creo que es una gran noticia para el Estado de Yucatán, sobre todo para amortiguar esa salida, como tú bien han señalado, de estos proyectos emblemáticos. O sea, la plancha se ha terminado. Sí, señor. El tema del circuito completo ya está en pruebas. Eran 80,000 millones de pesos entre el Tren Maya y la plancha. Exactamente. Los que se movieron el año 24 y 23. Que no es cosa menor, o sea, estamos hablando de una cantidad importante de recursos que nosotros lo observamos, digo, aquellos que viajamos al interior del estado y tuvimos la oportunidad de ver ciudades como Izamal, ciudades como Valladolid, ciudades que realmente emergieron económicamente a partir de esta derrama que se dio durante el cruce del ferrocarril. Hoy el circuito ya está concluido, José Luis, están en pruebas. Y lo que podemos observar es que, bueno, la apuesta del gobierno federal va a ser de que esta vía de comunicación realmente sea rentable o vaya mutando. Pero ya es otro. Vaya mutando, pero ya estamos hablando de que, bueno, pues solamente la derrama será de los salarios que se paguen en el Tren Maya. Sí, por ejemplo, igual algo que no hay que dejar de ver en el presupuesto, ¿verdad? Es cuánto le van a asignar a los municipios. ¿Cuánto les van a asignar a los municipios? Porque pongo el ejemplo de la zona metropolitana, no solo Mérida, la zona metropolitana, estamos hablando de Humán, de Concal, de Canacín. Yo creo que necesita una inversión especial. No estoy diciendo que al interior del estado no se le dé, pero ¿por qué? Porque está llegando mucha gente a vivir acá. Hoy lo estamos viendo cómo muchas cosas se están cambiando. Por eso es importante ver en los municipios y específicamente en qué va a invertir el Estado, cómo va a invertir el Estado, porque también nosotros como ciudadanos también debemos de ver, oye, ¿en qué va a invertir? ¿Para qué va a invertir? Los municipios se tienen que blindar por un lado, contablemente, fiscalmente, legalmente, José Luis, y tienen que también blindarse y consolidarse. Consolidar, por ejemplo, el cobro del predial. Consolidar también el cobro de servicios. Todos los municipios. Debieran ser todos, evidentemente, y hay algunos que todavía les falta para dar ese brinco, y algunos en donde realmente la situación creo que va a correr todavía muchos años, muchos lustros, para que estos servicios se vayan cobrando. Sin embargo, en el tema presupuestal yo creo que se va a seguir esta política de privilegiar o de premiar a aquellos que son buenos cobradores del impuesto interior, y que de alguna manera esto se vea reflejado también en los recursos que le dan por parte de la Federación. Hablábamos del tema presupuestal, de los recursos para el puerto de altura en Progreso y de cómo el gobernador en la mañanera del miércoles se refirió
ampliamente a que Fincantieri no es pepita ni cacahuate, decía, y eso refiriéndose a que los medios en general hemos hablado de que el viaje a Italia podría no haber redituado, al menos al momento, resultados. Él dijo, espérenme, ya se replanteó la inversión, ya Fincantieri vuelve el 16 de diciembre, y suena lógico, porque quiere ver a qué se está enfrentando. Probablemente tendrá que invertir ya no 150 o 200 millones de euros, sino el doble. Pero si le conviene estar en progreso, y si no, habrá otras opciones para invertir. Por lo pronto, creció el proyecto, fíjense ustedes, de 40 a 80 hectáreas. Fíjate. Que le van a quitar al mar. ¿Cómo? Como lo hizo Benjamín Paredes en su momento en la época de Cervera Pacheco, pues echando piedras y construyendo pilastrones para poder quitarle 80 hectáreas al mar. Claro, lo va a resentir Chuburná, Chelem y todos los puertos de la costa, porque les va a ir mordiendo a cada una de las playas. Pero por eso bueno, son proyectos, José Luis, por eso son proyectos. Yo creo que al final tienen que pasar por una serie de regulaciones todavía ambientales. Claro. O sea, una cosa es que lo que el inversor quiera. Cuando eres dueño del poder completo. De acuerdo, de acuerdo, pero no te olvides también que el desgaste del poder público es una realidad. Finalmente existen hoy mucha conciencia ecológica, grupos ecologistas, tanto incluso los estatales, nacionales. Si no ve el Tren Maya, o sea, los ecologistas, hoy de repente estamos viendo... Marcaron un hito, pero hicieron un esfuerzo. La muestra más fuerte es la Granja de Común, por ejemplo. Claro. Por ejemplo. Esa nunca pudo abrir. Claro. O sea, pero estamos hablando de que hay un juego que necesariamente tiene que hacer el propio gobierno cuando hay inversiones de este calado. Yo pienso que al final de cuentas estamos hablando de que como un proyecto se tienen que ir limando precisamente esas asperezas, se tienen que ir cumpliendo con política pública y se tiene que decir, oye, si voy a hacer aquí una molestia a los temas de la naturaleza, pues tengo que tratar de mitigar en otro lado esto que estoy dañando en este momento. Y también, no olvidemos también que las empresas internacionales tienen otros supuestos de corrección, otros supuestos de cumplimiento legal internacional incluso. Entonces, yo creo que todavía no se ha dicho nada sobre el tema de Fincantieri. Las negociaciones son aproximaciones sucesivas. Y las aproximaciones sucesivas pueden ser que hoy hayamos avanzado mucho y después demos 2 pasos para atrás, pero al final podamos ver concluida esta obra para beneficio del propio estado de Yucatán, ¿no? Por ejemplo, es tan fácil verlo como cuando los habitantes en Chelén o Chuburná ponen esos espigones, cómo se va corriendo, se va erosionando la playa. Entonces el muelle de Progreso se ha convertido en un gran espigón y, como decía el señor José Luis, va a afectar obviamente al puerto de Chelén, al puerto de Chuburná, al puerto de Cizal. ¿Qué? Por eso es importante, porque las corrientes las corrientes marinas son importantes. Y 2, últimamente ha habido trabajos de científicos en donde han documentado cómo los metales pesados que están en el puerto de abrigo están afectando a la fauna marina. De repente te abren peces, de repente delfines, que son animales topes, y tienen una cantidad de metales. También eso hay que tenerlo en cuenta, porque no es nada. Qué bueno que se está construyendo. Y eso hay que recalcarlo. Qué bueno que se está haciendo un proyecto. Pero en la medida que afectes menos, es mejor. Yo siempre he ponderado, evidentemente, cuando se empezó a construir la isla Cervera, todas las regulaciones de orden ambiental no estaban tan avanzadas como están ahora, claro. No existían. Pero bueno, una de las cosas que realmente, oye, muchos años antes, los holandeses que llegaron a construir el puente de Arcos claro, y teniendo un refinamiento entre la tecnología, ¿por qué se permitió hacer esto y no continuar una obra como se había hecho anteriormente y que había dado buenos resultados, sobre todo para los temas del propio lecho marino y muy particularmente de la orilla, claro. y de las orillas, claro. de todo el tema de Chuburná, que tiene algo que ver todo este problema de erosión, porque no olvidemos también cuánta inversión privada hoy existe a lo largo de la costa yucateca, que no es cosa menor. O sea, hay algunas casas que lo vimos últimamente por la zona de Chelén, Chuburná, que se cayeron porque ya el agua del mar había llegado hasta la sala. Entonces, estos son parte de los problemas que se están viendo, pero que pueden tratar de ser desincentivar
a las personas que están construyendo y que están haciendo negocio dentro de las costas de Yucatán. Se queda muy vulnerable la zona costera. Ya ves que hay pues es muy dinámica la zona costera y lo vemos en los nortes, lo vemos en las cuestiones meteorológicas extremas que existe. Por eso es importante, inclusive, acudir con los expertos. En este caso, hay ingenieros, por ejemplo, la UNAM tiene una fuente de ingenieros en donde ellos pueden sugerir cómo están las corrientes, tienen la medición de las boyas oceánicas en que te dice cómo vienen los vientos, cómo vienen, porque es importante. Se va a hacer algo que fíjate, lo hagan bien. La obra data de 1937, la primera, donde arrancó la construcción del muelle que en el futuro se convertirá en puerto de altura. En el 60 y en el 70 se usaba más como vía terrestre para mover mercancías. Es correcto. Y fue en el 99 cuando Víctor Cervera Pacheco comenzó la ampliación del puerto dotando de mayor profundidad de 7 a 12 metros el lecho marina. 2012 la zona del malecón y el muelle se ampliaron y en el 2017 Progreso ya empezó a buscar una nueva inversión para lo que hoy viernes, ayer jueves, se dio a conocer como un nuevo capital, que son 7,200 millones de pesos, para la ampliación a 14 metros de profundidad con un canal más ancho de calado. Ahora, que no solo es construir, sino también, toda la infraestructura claro, no solo la infraestructura. Ojo, igual que el gobierno federal no esté no está aumentando mucho los impuestos, sino cómo van a llegar los cruceros. Por lo pronto te voy a decir una cosa. Bueno, el tema de los cruceros es un tema que yo creo que se tiene que sentar en una mesa entre tanto los tres órdenes de gobierno. ¿Puede afectar? Creo que lo van a posponer, esa es la idea, ¿eh? Sí, pues sí. Porque sorprendió a todo el mundo y el gobierno federal y el mundo se sorprendió. Le hace la Marina, no tiene la infraestructura para cobrar los $42. Porque ¿qué dijeron las navieras? Ok, adelante. A ver, señores, ¿quién quiere bajar a Progreso? Y tiene que pagar. Tiene que pagar $42 y hacer la cola de 1 kilómetro, porque son 8,000 pasajeros, para poder pagar y bajar. Quiero ver al gobierno federal colocar mesitas en migración para pagar, para recibir más bien $42 por cada persona que quiera bajar. Al final la logística no da. Claro. El barco llega a las 8 de la mañana en Progreso y a las 4 se está yendo. No puedes tardar una hora haciendo cola. No puedes tardar haciendo cola todo el tiempo y pagar $42. Y ahí es donde puede intervenir la tecnología. Debe intervenir la tecnología, que antes que bajes, pues ya pagaste. Y si tú pospones la temporada que empieza el 1 de enero y termina en junio, pues prácticamente ya no hay cruceros después de junio, porque empieza la temporada de nortes, ciclones y demás. Entonces, ellos esperan que por este año, 2025, se posponga el cobro de $42 para no afectar a la economía de los puertos. En la península son fáciles, es Progreso, es Cozumel, Mahahual. O sea, y no es cosa menor. Y nada más. Cuando no llegan los cruceros en Cozumel, ¿cómo se afecta? ¿Qué dice el crucero? Que nadie baje en los puertos porque le van a cobrar dinero. Así que nos vamos a seguir de largo y dejan de derramar economía local. Y habrá que ver en términos económicos lo que va a suceder el próximo año. O sea, ha visto y se ha anunciado un aumento nuevamente al salario mínimo. Y ese aumento al salario mínimo viene a presionar no a los grandes empresarios, viene a presionar a la micro y a la mediana empresa. Porque finalmente, de alguna forma, son los que pagan ese tipo de sueldos. Porque muchas personas, como bien se ha señalado, no cobran el salario mínimo. Solamente que cuando estamos hablando de micros y medianas empresas, estamos hablando de más del 80% de las empresas en México. ¿Ya viste la inflación a partir del 1 de diciembre? Efectivamente. ¿Ya fuiste a los supermercados? Vayan a los super. 20 o 30 pesos, 40 pesos por producto. Así es. Por el bote de leche, por el bote de yogur, por el kilo de la papaya, manzana, etcétera. Ya nos están cobrando un aumento que todavía no cobramos nosotros como trabajadores de enero. Es que es muy fácil decirlo en el discurso y resulta hasta cierto punto un poquito fuera de contexto, José Luis, hablar, como he escuchado a algunos diputados federales que van a querer que el salario y que el aguinaldo para el próximo año, en lugar de 15 días, sea de 30 días. Vamos por partes. Estamos hablando... ¿Quién paga? Segundo, y me gustaría que ellos tuvieran un negocio.
No, pero ¿Por qué? ¿quién Porque paga? claro. Tú trasladas al trabajador, claro. No, al que compra. Digo, Y este no estamos aumento en contra de que el trabajador gane más. bien, No, por supuesto. pero tampoco de que se cierren las empresas y no se contrate Se había gente. hablado de que la productividad es el gran fiel de la balanza para que los trabajadores pudieran tener un mejor ingreso, una empresa productiva. El gran problema hoy es que esa inflación finalmente va a ser entregada al usuario final, que es el consumidor. Aldrin Briceño, muchas gracias. Al contrario, José Luis, un gusto. Freddy Heredia. Buenas tardes, don José Luis.